Hola, siguiendo con las conversaciones acerca de la pandemia del COVID, discutíamos entre colegas y entre algunos familiares algunas preguntas que frecuentemente las personas se vienen haciendo al respecto. Una de ellas tenía que ver con la cuestión de si es que el virus que produce el COVID-19, como se llama la enfermedad, ¿no? Por coronavirus, se transmite por el aire, ¿no? Bueno, en primer lugar hay que quedar claro que una cosa es el virus se llama SARS-CoV-2, ¿no? Este virus al infectarnos nos va a producir la enfermedad que es el COVID-19 o enfermedad por coronavirus, ¿no? Según un reporte de la Organización Mundial de la Salud emitido en marzo de este año, el SARS-CoV-2 se transmite por las siguientes vías, ¿no? Por contacto directo, es decir, de persona a persona, ¿no? Y por contacto indirecto, es decir, a través de superficies o objetos contaminados, ¿no? Por alguien que haya padecido o padezca esta enfermedad de COVID-19, ¿no? Y según este mismo reporte, nos señala que no se transmite por el aire o no hay evidencia científica que sustente que este virus se está transmitiendo por el aire. Eso hay que tenerlo presente. Bueno, este mismo informe señala que el contacto directo se da a través de las gotitas respiratorias, es decir, cuando una persona cercana, cuando una persona se acerca o está en contacto cercano con otra persona que está infectada por coronavirus, ¿no? O una persona que tenga síntomas respiratorios como toser, como estornudar, ¿no? O también que esté sufriendo por conjuntivitis, ¿no? O sea, según algunos estudios también señalan que se ha encontrado en pacientes ya recuperados que que han tenido el COVID-19 restos de virus en los fluidos oculares, ¿no? Por eso también, por un lado, se recomienda ponerse las mascarillas y por otro lado también evitar llevarse las manos a los ojos, a la boca o a la nariz, ¿no? Ahora, según otro reporte, en este caso un reporte de investigación de investigadores estadounidenses que fue reportado en marzo también de este año, o sea, como ustedes ven son investigaciones recientes que se están haciendo, esta investigación sobre estabilidad del virus que causa el COVID-19 en aerosoles y superficies, se encontró que los aerosoles producidas en condiciones de laboratorio, en ambientes cerrados, pueden permanecer por 3 horas en el aire. Es decir, los aerosoles son esas partículas que estornudamos, pero ojo, esto en condiciones controladas y con gran cantidad de virus. No es como normalmente podríamos estar en la calle o en otros espacios, ¿no? Es más, ¿no? Hay estudios que señalan, por ejemplo, hay un estudio en Singapur que señala que no se encontraron virus en el aire ni en las habitaciones de enfermos que habían padecido COVID-19 en hospitales, ¿no? En nosocomios que reciben a estas personas, ¿no? Ahora, otra pregunta que también nos hacíamos y conversábamos y que ya ha salido en muchas noticias es si el virus que produce el COVID-19 puede permanecer en las superficies, ¿no? En las superficies donde comemos, en las mesas, en las paredes, en general en superficies inanimadas, ¿no? Al respecto, un estudio, ¿no? El mismo estudio realizado en Estados Unidos sobre la estabilidad del SARS-CoV-2 en aerosoles y superficies nos señala que se han encontrado virus en superficies de plásticos y acero inoxidable hasta por más de 72 horas, ¿no? Con un promedio de 5,6 horas. También se ha encontrado que el virus puede permanecer o sobrevivir en materiales de cobre hasta por 4 horas y en cartón, ¿no? Hasta por 24 horas, ¿no? Recuerden que estos son estudios que recién se están comenzando a realizar, pero que ya nos indican
que los virus efectivamente se encuentran en superficie. De ahí la necesidad de estar desinfectando las superficies que frecuentemente tocamos, ¿no? Otro estudio, ¿no?, realizado en Alemania y también reportado en marzo de 2020 sobre los tipos de coronavirus, por ejemplo, el SARS-CoV-1, ¿no?, y el MERS, que son virus de la familia del SARS-CoV-2 que produce el COVID-19. Entonces, en este estudio señala que estos virus, ¿no?, pueden permanecer en superficies inanimadas hasta por 9 horas, ¿no? O sea, en temperatura ambiente, y mientras, por ejemplo, la temperatura ambiente vaya más de los 30 grados, la presencia es menos, ¿no? No es que desaparece, sino la presencia es menos, ¿no? Entonces, por eso hay que tener ciertas precauciones, ¿no? Por otro lado, también hemos estado revisando, o particularmente revisado, un estudio de Francia, un reporte de investigación realizado o publicado en abril de 2020 sobre cuál es la temperatura eficaz para desinfectar, por ejemplo, los materiales, las ropas, y que inactiven al SARS-CoV-2 o el virus causante del COVID-19, sobre todo en ambientes hospitalarios, ¿no?, donde se requiere esterilizar la ropa, los instrumentos que utilizan los médicos, etcétera, ¿no? Y se encontró que una temperatura eficaz para eliminar los virus son los 92 grados centígrados por 15 minutos. Bueno, otra pregunta está referido a si el virus que produce el COVID-19 se inactiva por agentes químicos, ¿no? Ahora, en este mismo reporte, ¿no?, que les comenté, realizado en Alemania en febrero del 2020, nos señala que el coronavirus se inactiva, o los coronavirus se inactivan de manera eficiente por procesos de desinfección, ¿no? Por ejemplo, usando etanol, ¿no?, o el alcohol que comúnmente conocemos nosotros, a una concentración de 70-80%, ¿no? O el peróxido de hidrógeno o el agua oxigenada a concentraciones de 0.5%. Y también en este estudio probaron estos agentes químicos, el hipoclorito de sodio o lejía al 0,1% en un minuto. Frente a todo esto, como ustedes ven, hay investigaciones de base científica que nos señalan cómo está actuando el virus y qué precauciones debemos tener para no alarmarnos mucho, sino tomar las precauciones medidas. ¿Qué medidas de prevención podemos tomar, ¿no? Entonces, en general, por todo lo que se ha visto, los médicos, los especialistas, en sinfín de medios, las siguientes recomendaciones son básicas, ¿no? En primer lugar, durante la cuarentena hay que quedarse en casa. Hay que hacer lo máximo posible por seguir la cuarentena, ¿no? O limitar las salidas, ¿no? Es decir, cuando vayamos al mercado o hacer las compras, tratemos de hacerlo en la mínima cantidad de veces, ¿no? Y salir una persona, ¿no?, como sola persona de la casa, como se están indicando nuestras autoridades, ¿no? Ahora, si estás enfermo, no salgas de casa. Si tienes gripe, si te sientes malestar, no salgas de casa. Es mejor que te quedes en casa, en tu cuarto, entonces protegido con tu mascarilla, incluso para evitar contagiar a tus familiares, otras personas cercanas, ¿no? Mantener el distanciamiento social es clave, ¿no? Es de 1 metro mínimo, y si son 2 metros, mucho mejor, ¿no? ¿Eso por qué? ¿No? Porque, como hemos visto, la transmisión de este virus se da por contacto cercano, contacto directo con personas infectadas. Hay que evitar lugares aglomerados, ¿no? Es decir, vas a un mercado donde ve bastante gente, hay que pensarlo 2 veces, muchas veces. Cuando estornudamos, cuando tosamos, hay que taparse la nariz con el pliegue del codo, ¿no? O sea, para evitar que las partículas respiratorias salgan o se puedan contagiar a otras personas, ¿no? Hay que lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente. Hay que usar las mascarillas cuando salgamos de casa. Hay que usar pañuelos descartables en caso que queramos sonarnos la nariz, y desecharlos en un contenedor cerrado o en la bolsa cerrada, ¿no?
Hay que desinfectar frecuentemente las superficies que se tocan con frecuencia y también recomendamos, o se recomienda, perdón, hasta los especialistas, hay que ventilar las casas de vez en cuando, ¿no? O sea, hay que abrir las ventanas cada día entre 5 a 10 minutos, ¿no? Para ventilarlas, ¿no? No es que porque, como ustedes saben, no se transmite por el aire, no está afuera, ¿no? Sino hay que ventilarlas y además la ventilación nos va a ayudar a que la casa elimine el CO2 que producimos, ¿no? Que producimos naturalmente y que también puede afectarnos o causarnos cierto tipo de malestar, ¿no? Entonces, y si tenemos nuestro cuarto, nuestra habitación y alguien está enfermo con gripe, hay que abrir las ventanas y cerrar las puertas para evitar los flujos de corriente. Bueno, amigos, estos son solo algunas ideas. Esperamos que ustedes estén tomando las medidas necesarias. Recuerden que los que les he mencionado son a partir de publicaciones científicas. Y estas publicaciones científicas que he revisado van a estar en la descripción de este video. Ustedes pueden estar a los enlaces y pueden consultarlos, ¿no? Bueno, muchas gracias y será hasta la próxima oportunidad.